Y hoy, ¿verdad? Tenemos nuestro primer foro con los pastores, la pastoral más juvenil que tenemos ahora mismo. Y aquí tenemos a pastor Samuel Caldeña, de Catacumba. ¿Cuál es? La Catacumba 19, Catacumba de San Germán, que tienen una guerra con los Leones de Ponce, pero nada, tranquilo. Siéntate por ahí, ahorita te dejo hablar. Entonces tenemos por aquí al pastor Rick Lipset de Catacumba Calley. Tenemos al pastor Rafa Lebrón de Catacumba Levitown. Eso es. Bienvenido. Y tenemos al pastor Daniel Acosta de Catacumba Yabucoa. Bueno, aquí los dejo con... Dani, estás provocando problemas ya. Los dejo con la pastoral. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amada Catacumba, muy buenos días. Dios les bendiga. Qué bendición, de verdad, estar aquí delante de ustedes. Es un gozo podernos ver y abrazar y ver y ponernos al día, ¿verdad? Y ver cómo nuestros hijos están creciendo, etcétera, etcétera. Es una bendición de verdad muy buena, muy rica. Y podemos ver que el sello distintivo de esta convocatoria es el Espíritu Santo. Amén. Si tú le quieres, dale un aplauso. Venga, gracias, Señor. Y yo me siento como pez en el agua. Esto se pone cada vez más nerd, ¿eh? Momentum. Seguimos con las parábolas. Mira, nuestro Señor Jesús utilizaba parábolas y analogías para explicarnos principios del reino profundos, ¿verdad que sí? Él siempre contaba historias de la época. Pues ahora nosotros vamos a utilizar conceptos de física para tratar de revelar principios espirituales. Ustedes que le estaban sacando la vuelta a la física y a las matemáticas, ¿ves cómo es Dios? Y lo que estaremos trabajando en esta mañana estaremos platicando diferentes perspectivas y ópticas de nosotros como pastores, de la importancia del momentum de Dios. Para comenzar, vamos una breve presentación. Empezamos con nuestro hermano Dani. Saluda, Dani, venga, está muy tímido, Dani. Saludos. Dios los bendiga a todos. Soy Daniel. Bueno, en realidad mi nombre es Antonio Daniel Acosta Falcón. Pero en casa los tres somos Antonio, así que nos llaman por nuestro segundo nombre y con cariño me dicen Dani. Soy pastor de la Catacumba Yabucoa. Tuve el privilegio de nacer y crecer allí. Así que mi papá es pastor también de la Catacumba Yabucoa y ahora estamos en esa jornada juntos como pastores. Yes, amén. Gracias, hermano pastor. Tenemos a pastor Rafael Lebrón. Venga. Buenos días, Catacumba. Dios les bendiga. Mi nombre es Rafael Lebrón Cortés. Me conocen como el pastor Rafa de la Catacumba 4 de Levitown. Por la gracia del Señor, llevamos ya 13 años en Levitown y 7 años de pastorado. Me acompaña mi esposa y mis hermosos 2 hijos y para nosotros un privilegio formar parte de este ministerio. Dios les bendiga mucho. Amén. Y tenemos a nuestro pastor apologético, nuestro pastor Rick. Dios te bendiga, Rick. Amén. Dios les bendiga. Ya que están diciendo los nombres completos, pues mi nombre es Ricardo Rafael Lipset Fonseca, pero me dicen Rick. ¿Verdad? Servimos allí como pastores en la Catacumba de Calley junto a mi esposa Noemí, que la vieron hace un momentito aquí. Allí también servimos como pastores de jóvenes en MJC 9 y pues también a mí me corresponde dirigir el Ministerio de Apologética, Verdad y Fe. Así que estoy para servirles. Dios les bendiga. Amén, muchas gracias. Así que somos pastores que estamos distribuidos a lo largo y ancho de la Catacumba y en diferentes contextos y diferentes experiencias queremos abrir nuestro corazón delante de todos ustedes para que juntos seamos dirigidos, seamos impulsados por el Espíritu Santo para cumplir el momentum de Dios en nuestras vidas.
Y queremos, ¿verdad?, a modo de repaso, que lo han hecho de forma extraordinaria. Cada uno de los expositores aquí nos han dado el concepto básico, ¿cierto?, de lo que es el momentum. Y en el momentum en física hay dos ingredientes principales. Y es la masa del objeto, entiéndase también el peso del objeto, y la velocidad con que éste se mueve. Si no hay masa, si no hay materia, no podemos hablar de momentum, ¿verdad? Y de la misma manera, si el objeto está estático, si la velocidad es igual a 0, pues tampoco tendremos momentum. Por lo tanto, tenemos que preservar y tenemos que cuidar de que al menos uno de los dos ingredientes exista para que tengamos momentum, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, en este tiempo, ¿verdad? Y voy a empezar con nuestro querido Dani. En este tiempo, ¿cómo nosotros podemos en el mundo espiritual conservar el momentum? Hay muchos factores en nuestro entorno, ¿cierto? Hay muchas situaciones, entiéndanse, culturales, sociales, en el plano íntimo, en el plano público, muchas circunstancias que buscan detener el momentum de Dios. Pero nosotros, Dani, ¿cómo podemos preservar, conservar y cuidar el momentum de Dios en nuestra generación? Quiero que me acompañen un momentito, y si no, pues apúntenlo ahí, a Génesis, capítulo 48, del 17 al 19, y quiero leerle esta porción, la cual va a explicar lo que les voy a expresar en este momento. Lo voy a leer mientras lo buscan, aquellos los apuntan. Dice, pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, discúlpeme, puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se levantó para pasar en la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Yo lo sé, hijo mío, lo sé, le respondió él. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande, y su descendencia se formará una multitud de naciones. En este momento vemos a José molesto, claro, eso lo vimos ahí bastante sencillo. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual su padre iba a orar, oró, cambió las manos y oró por el menor como si hubiera orado por el mayor y oró por el mayor como si orara por el menor. Entonces eso creó una molestia en José y me lleva a pensar esto que le quiero expresar hoy en esta mañana, casi llegando a la tarde, a la hora del almuerzo. Y me crea una pregunta bien grande que quiero hacer. ¿Qué nos ha molestado de lo que Dios quiere hacer en este momento? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque a veces nos enfatizamos tanto en lo que estamos acostumbrados a hacer, como le pasó a José en ese momento. La costumbre era que se bendijera de manera más fuerte al mayor, y el segundo pues entonces seguía por ahí. Y eso creó una molestia tan grande que no vio lo que Dios estaba haciendo en medio de ese momento. Y me crea una pregunta, y claro, para cada persona, para cada uno de nosotros, la respuesta podrá ser diferente. Pero ¿qué es lo que ahora mismo está siendo un obstáculo para nosotros para ver lo que Dios quiere hacer en medio de todo esto? ¿Qué en nosotros está produciendo el que no podamos aceptar que Dios quiera hacer algo en este momento, en esta generación, con la gente que está en este lugar, con la iglesia en general, porque no somos nada más la Catacumba, hay una iglesia universal la cual el Señor quiere utilizar? ¿Qué es lo que está viendo en nosotros en este momento que no podemos ver ni tampoco percibir lo que Dios quiere hacer? Y a lo mejor tomamos esta actitud de José, no, Señor, porque si no se hace esto, no estás tú en este momento. Se tiene que hacer de esta manera. Y creamos este enojo porque no estamos acostumbrados, no se hace de la manera en que estamos acostumbrados que se haga en la iglesia. Pero hermano, estamos viviendo en un momento nuevo, con una generación nueva,
que a lo mejor evangelizando, claro, no digo, tenemos que seguir haciéndolo, de salir a las calles, presentar el evangelio, pero a lo mejor hay gente que nos vamos a encontrar en las calles, que probablemente las encontramos en una cancha de baloncesto, porque en eso rondea su vida, que probablemente lo encontramos a través de la poesía. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que está impidiendo en nosotros que lo que Dios haga, lo haga? Y por lo menos es así la manera en que yo respondo. Y los invito a cada uno de ustedes a que sean tan sensibles que echen a un lado el hecho de que se switcharon las manos, como pasó con el papá, y veamos lo que Dios quiere hacer en medio de todo esto. Rafa, amén. ¿Cómo mantener, verdad, el momentum en la Correcto. iglesia? Es la pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes usan la aplicación de YouVersion o tengan algún tipo de aplicación de la Biblia en sus celulares. Por lo menos yo uso esa, YouVersion, entre quizás otras. Y me estaba curioso que por lo menos cada mañana, cuando veía que tenía cierta ya ristra de día, utilizándola, me llegaba un mensaje y dice: Rafael, mantén tu momentum, visita nuevamente la versión de la Biblia. Y me estuvo curioso porque utilizó la misma palabra del retiro. Y es que hay momentos, y verdad, quizás yendo un poco por la línea de Dani, en que tenemos que reconocer cuáles son nuestras limitaciones, y quizás más adelante podemos ver, ¿verdad?, los obstáculos que podemos enfrentarnos cuando tratamos de mantener el momentum en nuestro crecimiento espiritual. Pero Pedro, en el capítulo 3 de segunda de Pedro, del 1 al 10, si quiere busque la cita para que usted calmadamente la pueda leer. Pero Pedro en ese pasaje le está diciendo a la iglesia: esta es la segunda vez que me refiero a ustedes para, ¿verdad?, recordarles la gracia, el favor, las obras que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Y Pedro, que fue discípulo del Señor, un hombre que fue testigo de los milagros de Dios, un hombre que estuvo hasta presente en la transfiguración aquí, en el monte, donde vio reflejada la gloria del Señor, fue un hombre que al final del ministerio de Jesús falló, negó al maestro, huyó junto con los demás discípulos. Un hombre que vivió, ¿verdad?, experiencias con el Señor, y un hombre que pudo experimentar también una caída. Y ese mismo hombre es el que después, lleno del Espíritu Santo, le está diciendo a la iglesia: recuerden, tengan en memoria las gracias, la bendición que el Señor ha hecho con nosotros. Todos vamos a enfrentar algún tipo de debilidad. Yo puedo reconocer la mía y reconozco que el aviso del YouVersion me ayuda a yo enfocarme, a mantenerme. Dios constantemente está tocando en nuestro corazón. Tenemos que prestar nuestro oído espiritual y abrirlo. Cuando el Señor llama y te recuerde, mantente, que vale la pena mantenerse en el camino del Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias. De la misma manera, queremos escuchar a nuestro hermano Rick. ¿Cómo podemos mantener el momentum de Dios? Pues yo creo que lo primero que necesitamos recordar es que si es mantener un momentum, significa que el que produjo el movimiento o el que produjo el evento no fuimos nosotros. Y entonces eso, como iglesia, nosotros necesitamos, y cuando digo iglesia me refiero a cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos nosotros la iglesia. Nosotros necesitamos ver que si Dios es el que está produciendo este momentum o este movimiento y nos incluye en él, pues entonces hay una responsabilidad sobre nosotros. Cosa de que lo que ahorita nos decía Banjo es cierto, ¿verdad? No puedo dejar la bola caer. Y usando la ilustración de Nando del billar, o sea, Cristo nos impulsó. Entonces hay algo que el Señor está esperando de mí. Por lo tanto, para yo poder, como individuo y después como iglesia, para yo poder mantener ese momentum vivo, yo tengo que analizar qué es lo que Dios ha puesto en mí, que yo pueda poner a su servicio, que yo pueda sacrificar en ese altar. ¿Cuáles son los dones que Él me dio a mí específicos? Porque de seguro me dio dones, porque Dios reparte dones a todo el mundo. Así que ¿cuáles fueron los que Él me dio a mí específicos
que yo puedo utilizar para continuar ese movimiento de Dios y como iglesia, como ¿verdad? Un conjunto de hermanos, ¿verdad? Ahora pensando más en pastor, como pastor, pues entonces yo tengo que ver cuáles otros dones Dios ha puesto en la iglesia para impulsar ese momentum de Dios y no dejarlo caer. O sea que esto es un privilegio enorme, es un gran gozo, pero también es una gran responsabilidad que no se debe tomar a la ligera. Pero sabiendo que es Dios el que produce el movimiento, ¿verdad? O sea que la presión de producir el momentum no nos toca a nosotros. Nunca deberíamos de tener esa presión de que, ya, tengo que hacer algo para mover esto, para crear un avivamiento, para crear esto, para mover lo otro. Eso no me corresponde a mí. A mí lo que me corresponde es montarme en lo que sea que Dios está haciendo. Y entonces pues yo tengo que estar pendiente a eso, a mis dones, los dones de los demás, y cómo vamos a hacer que lo que Dios está haciendo se magnifique. Pero es lo que Él está haciendo. Amén. Excelente, muchas gracias, hermano Rick. Mire, así que aquí hay una forma muy resumida y práctica. El Señor ha puesto en nosotros habilidades, dones, talentos, todas estas situaciones y virtudes que Él ha depositado. Utilízalos, aplícalos. No quieras ser otra persona, sé lo que Dios puso en ti. A cada uno, ¿verdad? Dios, todas estas, la multiforme gracia de Dios. He aquí lo rico y variado. Cada uno de nosotros tiene una historia, tiene una habilidad, tiene un talento que sumados edifican la iglesia y representamos las bondades de Dios. ¿Cómo seguir en este movimiento del Señor? Pon en práctica lo que el Señor ha puesto en tus manos. Continuando con la segunda pregunta, ¿verdad? Y te voy a pasar la bola otra vez a ti, Rick. Tiene que ver con este principio que Pastor Nando nos mencionaba, porque el momentum se puede transferir, ¿no? Se puede compartir. Y de hecho el momento se puede transferir de varias formas. Usando la analogía del juego de billar, cuando la bola sale impactada con un movimiento, ¿verdad? Sale, impacta a las demás, ahí transfiere el momento y las demás se siguen moviendo, ¿cierto? Y si hay más bolas alrededor, una transfiere a otra y puede seguir transfiriendo a las que están a su alrededor, ¿cierto? ¿Cómo se puede dar esa transferencia? Mira, la transferencia de momentum se puede dar en diferentes enfoques. La primera es que viene un objeto con una velocidad y una masa, impacta la otra bola y transfiere todo el momentum. Se queda quieta y la próxima sale disparada y continúa la trayectoria. Mira qué principio tan interesante. La segunda forma puede ser una transferencia de momentum perfecto, donde el objeto que lleva una masa y tiene un movimiento impacta con la otra, pero las dos se unen y siguen el movimiento juntos. Hay diferentes formas de transferir el momentum. Ahora, nosotros como Catacumba, teniendo en claro que es el Señor el que produce ese momentum, ¿cómo nosotros podemos continuar la transferencia de momentum? Ya sea que nosotros terminamos nuestra parte y pasamos el batón, o damos el acompañamiento para que el momentum continúe. Transferencias. Espero haberlo explicado. Tengo que ser yo, no puede ser uno de estos. Qué bonito. Bueno, yo pienso que el movimiento o el momentum de Dios viene siendo más bien, no como porque Dios ¿verdad? No como la primera opción que diste de que, ¿verdad? El taco de billar se detiene, porque Dios nunca se detiene. Yo lo veo más como, ¿verdad? Si golpeamos un objeto en el espacio donde no hay fricción y no hay nada que lo detenga, que va a continuar, ¿verdad? El momentum de Dios continúa, pero se lleva enredado todo lo que se encuentra por el medio en el buen sentido, ¿verdad? Y eso me recuerda, hay un texto, voy a leer un versículo, pero realmente usted después vaya y busque y va a entender lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total.
Entonces a veces uno lee eso y uno, wow, mira qué brutal la predicación de Pedro allí, pero uno no se da cuenta del momento en que Dios produjo, ¿verdad? Y antes de eso, Cristo murió, la gente se enteró que este profeta o este maestro había muerto de manera deshonrosa, anyway, ustedes saben lo que estoy diciendo, en deshonra, en una cruz, pero que también se enteraron de que, espérate, aparentemente resucitó. Entonces viene el Espíritu Santo, llena la iglesia, ¿verdad? Llena a los que estaban reunidos allí, los llena, hay una predicación poderosa, o sea que Dios viene haciendo cosas, y es en ese contexto en que Pedro abre la boca y da de lo que Dios le ha dado, y profetizó. Lo que hizo fue dio la palabra de Dios, y ahí se convierte la gente, ¿verdad? Y se sigue expandiendo. Entonces nosotros como Catacumba también tenemos que considerar que el mismo espíritu que Dios dio en aquel momento nos lo da a nosotros. Y lo mismo que Dios hizo en aquel momento, donde impulsa en este caso a los apóstoles para que fueran, y Pedro en específico, para que fuera y predicara la palabra y produjera lo que Dios quería hacer, que era cautivar los corazones de aquellas miles de personas. Eso mismo Dios lo hace con nosotros. Y usted podría pensar que a lo mejor el impacto que usted tiene no es tan grande como el de Pedro. Y mira, no se subestime. Porque donde sea que Dios lo ha puesto a usted, Dios le ha puesto a usted allí con el Espíritu Santo de poder. Y eso significa que Dios tiene la capacidad de utilizarle a usted como individuo y a nosotros como Catacumba. Imagínate, todo el mundo juntos haciendo la misión de Dios. Nos ha puesto con la intención de multiplicar este impacto y multiplicar y salvar la mayor cantidad de personas posible. La idea de Dios en su corazón es de salvar gente. Él quiere salvar gente. Y entonces el impulso que Él nos ha puesto a nosotros necesitamos hacer como Pedro, que estuvo lleno del Espíritu Santo y estuvo dispuesto a abrir la boca y predicar la palabra. No era ni las ideas de Él, era lo que, pues si usted va a ese registro en Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta de que Él no cuenta ni tan siquiera su testimonio. Él va y recita textos bíblicos. O sea que nosotros necesitamos llevar la palabra de Dios. Como Catacumba, nosotros necesitamos llevar la palabra de Dios donde sea que nos plante el Señor. Sabiendo que estamos siendo enviados allí en el poder del Espíritu Santo, no con nuestras capacidades. Nosotros estamos nuevamente poniendo nuestros dones, rindiéndolos, y entonces nos asombraremos en lo que Dios hará. El impacto que usted pueda tener, que quizá usted considera que es pequeño, es que usted no tiene la visión de Dios. Usted no sabe lo que Dios está haciendo con usted. Usted no sabe si la palabra que usted le dio se la dio a una persona que a lo mejor usted dice, pues, insignificante, pero más adelante eso crea una bola de nieve que va cayendo en una colina. Usted no tiene idea de lo que Dios puede hacer con usted. Entonces no se puede subestimar, y nosotros como Catacumba no nos podemos subestimar de lo que Dios puede hacer a través de lo que nos ha dado a nosotros. Ha puesto una responsabilidad en nosotros, pero nos ha dado su espíritu para que lo hagamos. Y eso no es pequeña cosa. Amén, muchas gracias. Perdón, amén. Yes. Rafa, ¿cómo podemos continuar transfiriendo el momentum de Dios? Hay un versículo en la Biblia, está en Jeremías 29, verso 12 en adelante, dice: entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Quiero contarle una pequeña anécdota. Él ha contado, creo que un par de veces en nuestra Catacumba. Es que yo tengo dos hijos, una hermosa jovencita ya universitaria y mi hijo menor de 12, que oren mucho por él porque pasó a los jóvenes y está en medio de depresión. Pero cuando mi hijo pequeño, digo mi hijo menor era más pequeño, que lo sentábamos en el car seat de atrás, de momento tú le escuchabas y dice: papi, mami, mira un avión. Y es que él desde pequeño estaba fascinado con los aviones y cosas de mecánica. Y aprovechaba cada oportunidad desde el asiento de atrás a mirar al cielo, a mirar que pasaban los aviones. Y gracias a mi hijo me di cuenta que el tráfico aéreo es muy grande en Puerto Rico. Es mucho. Entonces, él encontraba cada avión en el cielo. ¿Saben por qué? Porque la intención de él era encontrarlos. Él se pasaba su mirada
allí arriba porque él en el camino quería verificar cuántos aviones volaban. Y no tan solo los encontraba, sino que se exaltaba y compartía su encuentro con nosotros. Dios no juega al esconder con nosotros. Dice la palabra que Él quiere ser hallado por aquellos que le buscan. Y Él es el premio al corazón que constantemente está buscando su rostro. Y gracias a mi hijo aprendí a que yo me puedo gozar también cuando él compartía, mira papi, mira mami un avión, yo puedo decir, mira joven, mira amigo, mira amiga, he encontrado al Señor, ven a verlo conmigo. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, en el peaje hay gente que pide por la necesidad X que tenga, pero en muchos peajes de nuestra carretera vemos a gente pidiendo. Y de momento yo puedo encontrarme en mi carro a mitad de fila esperando la luz verde y ver adelante de mí a una joven o a un joven pidiendo y los carros de adelante ignorándolos, no poniéndoles nada en la mano. Y de momento llegan a mi carro y yo saco de mi bolsillo o de mi cartera, toma joven, toma hijo, toma hija, Dios te bendiga. Y de momento ver por el retrovisor y los carros que están detrás de mí empiezan a dar. Lo que es el poder del ejemplo. Y nosotros podemos marcar una diferencia cuando damos testimonio de la gracia que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que para poder transferir ese momento requiere sacrificio. Requiere quizá empezar lo que nadie quizá quiso empezar. Pero mi mayor triunfo, por así decirlo, es poder influir en la vida de mis hijos. Ahorita les mencioné a mi hijo que está en Dipres porque no está en los niños, está en los jóvenes. Y estuvo en las 2 plenarias con nosotros allí. Pero aunque tú lo veas estoico, él está escuchando. Y de momento me pregunta, papi, ¿esto qué dijo? ¿Esto qué dijo esto otro? A mi hijo le gusta la música y él practica por sí solo el piano, pero ha tenido experiencia en otros instrumentos de cuerda, como el violín y otros. Y no es hasta que él me ve ensayando a mí la guitarra que él entonces coge su instrumento de cuerda. Aunque le gusta mucho el piano, pero se motiva cuando me ve a mí haciendo. Y usted puede motivar a los suyos en su casa cuando ellos lo vean a usted orando, cuando ellos lo vean a usted leyendo la palabra, cuando lo vean esforzándose en hacer aquello que usted quiera transmitir. Puede hacer ejemplo. Por muchos años le dijimos a nuestra hija que su estado de ánimo puede presentárselos al Señor y orar en las noches. Y estuvimos ahí con la cantaleta año tras año. Y hoy día mi hija todavía me sigue contando sus penas, sus penurias, sus ansiedades. Pero por las noches, cuando ella piensa que, no se lo digan, cuando ella piensa que nadie la está escuchando, su mamá y yo la podemos escuchar desde su cuarto, a madrugada de la noche cantando, alabando, buscando al Señor de madrugada y de noche. Que aunque usted piensa que ha perdido el tiempo, mire, ahí está la semilla, esfuércese, porque eso se va a transferir. Amén. Siguiendo lo que mis hermanos están diciendo, estamos acostumbrados a escuchar el concepto de que lo malo se pega, pero yo también creo que lo bueno también se pega. Y aquellos que han sido producto del testimonio de sus padres saben bien claro que la vivencia, lo que vimos en el hogar, el impacto de nuestros padres servir al Señor, mantenerse fiel, el amor hacia Dios conmovió en nuestra vida. Ese es mi testimonio, en mi caso, ver a mis padres amar al Señor, aún yo no entendiendo las circunstancias que ellos pasaban y viendo su amor, su fidelidad y la fidelidad a lo que Dios le puso en sus manos, que es ejercer el llamado de pastorado, predicar su palabra. Aunque para mí en mi juventud, en mi niñez, no lo entendía, conmovió mi corazón. Porque vi lo que es tener una vida en Cristo, lo que es amar a Dios, a pesar de las circunstancias,
Así que yo soy un fiel creyente que lo bueno se pega. Y eso me lleva a pensar en el momento en que Jesús le dice a sus discípulos que deseaba tener la cena. Y en medio de esa cena, esa mesa, hubieron diferentes conversaciones y entre ellas hubo algunas incómodas, si lo vemos de esa manera. Entre ellas se reveló que aquí entre nosotros iba a haber alguien que lo iba a entregar. Y la respuesta de los discípulos fue, ¿quién yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Luego de eso, entonces la conversación siguiente fue de quién era el mayor entre ellos. Así que en ese momento íntimo del hogar, que podríamos decir donde Jesús estaba cenando con sus amigos, se reveló áreas en el corazón que necesitaban ser trabajadas. Así que yo creo que de qué manera podemos impactar esto, nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que lo amamos, le servimos, que queremos que la gente conozca de Jesús, que lo comencemos en nuestro hogar, en esa mesa, donde nos sentamos con cada uno de nuestros hijos. Yo no sé aquello, yo no sé si todavía se hace, pero para mi tiempo, el momento de la mesa era el momento donde te cachaba a tu papá y tu mamá y te hablaba de ciertas cosas que no te cogía en cualquier otro momento. Y estamos hablando del momento de la cena, donde te decían, ¿qué pasó con esta nota? ¿Qué pasó con esta nota que me dejó la maestra? Y tú no tenías más opción que o confesarte o denegarlo, pero sabías que estabas denegando y estabas diciendo una mentira. Y ahí se trabajaba y se te hacía entender lo que había en tu corazón. Esto es lo que tienes que mejorar. Esto era lo que se hablaba. Yo los invito a cada uno de ustedes que aprovechen esos momentos en el hogar, que no nada más lleven el evangelio fuera y prediquemos la palabra, sino que en ese momento en nuestro hogar, así mismo como hablaron mis hermanos pastores, tengamos esas conversaciones donde hagamos preguntas, donde reflejemos el rostro del Señor, donde seamos vulnerables, reflejemos la realidad de lo que vivimos, donde dejemos que el amor que transformó nuestra vida, el amor de Dios, transforme los corazones de nuestros hijos, de nuestros esposos, esposas, de nuestro hogar, pero seamos como Jesús en ese momento, deseosos de tener ese momento, de tener esa cena y esa conversación. Amén, muchas gracias. Amados hermanos, para nosotros transferir el momentum, debemos compartir con la gente, debemos estar con la gente, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos y bautizarlos. Es un llamado que no es exclusivo para los pastores, es un llamado que ha sido dado para ti y para mí, en todo tiempo y en todo momento. Predicar el evangelio y discipular significa invertir en la gente, pasar tiempo con la gente. Que no se nos olvide como Catacumba, que más allá de los protocolos y la estructura, que es sumamente importante, está la gente, que es lo que el Señor le interesa, el corazón de la gente. Nos encanta muchas veces estar en nuestra intimidad, aislarnos, ¿verdad? ¿Para qué meterme en los rollos de los demás si apenas puedo conmigo, cierto? Pero como hijos de Dios hemos sido llamados a ser comunidad. Hemos sido llamados a ser familia. ¿O acaso, hermanos, cómo creen ustedes que se pone a prueba el fruto del Espíritu? ¿Cómo tú crees que vas a poner en evidencia y a prueba la paz y la paciencia? La benignidad, la bondad, la mansedumbre. Tú solito, tú solita, en comunidad. La transferencia de lo que Dios ha hecho en nosotros es invirtiendo en la gente. Y eso no lo perdamos de vista. La siguiente pregunta va para nuestro hermano Lebrón. Empezamos con él, ¿verdad? Con la siguiente panorama. El momentum ya sabemos que es esta cantidad de movimiento que lleva un objeto. Pastor Banjo nos decía cómo la importancia, por ejemplo, del factor velocidad, como una simple bala
de muy poquita masa puede ser tan letal por la velocidad que ésta lleva. Su velocidad es grande y su momentum también lo es. Y también hacía la analogía con esta bola de acero gigante como péndulo que se utiliza para demoler una construcción. Con muy poquita velocidad alcanza muchísimo momentum porque es muy, muy pesada. En el mundo espiritual, en el mundo físico y en el día a día, tenemos muchísimos obstáculos en el camino que pueden desviar, disminuir e inclusive tratar de detener el momentum transferido a tu vida, a tu catacumba, a tu familia, a tu ministerio. Hay obstáculos que pueden provocar que esto se detenga. Pastor Rafa, si nos puede hablar un poco qué obstáculos o cómo poder superar esos obstáculos para que el momentum continúe en nuestras vidas. Vivir y predicar el Evangelio, hay momentos que realmente se hace difícil. Se hace duro porque puede venir el desánimo, que es un obstáculo que puede venirnos. En este mundo que vivimos actualmente, de hecho, a veces a mí ni siquiera me gustaría que me identificaran como cristiano, porque podemos ver, ¿verdad?, la oposición que hay a la fe. Automáticamente tú dices que eres cristiano y tu IQ baja 10 puntos, por lo menos ante los ojos de las demás personas. El apóstol le hablaba, ¿verdad?, a la iglesia de que las palabras que nosotros hablamos tienen poder, porque las palabras que nosotros hablamos no son nuestras palabras, son las palabras de aquel que nos amó y de aquel que nos llamó. Por eso él le decía a Timoteo, esto es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Hay veces que podemos enfrentar, como les dije, el desánimo, la enfermedad, la falta de recursos, a veces el miedo y el temor de poder hablar. ¿Por qué? Porque podemos enfrentar, como ya les dije, rechazo, oposición, o a veces nos sentimos inadecuados porque no sabríamos qué contestar en el caso que nos inquieran, de verdad, como dice la palabra, de la fe que nos sostiene. ¿Por qué? Miedo, inseguridades, falta de conocimiento de la palabra, porque quizás pues hemos sido quizás un poco laxos o negligentes en el estudio de ella. Pero como les dije, Dios está en todo tiempo con nosotros. Quiero compartirles una línea de pensamiento. Que dice así: todos experimentamos obstáculos y atravesamos por pruebas en la vida. Cuando te encuentres en estas situaciones, no debes darte por vencido. Tienes que hacer tu parte, seguir viviendo y dando fruto, porque Dios tiene un plan para ti. Pero el plan de Dios no necesariamente va a estar en tu tiempo, va a estar en el tiempo de Él. Que el tiempo de Dios es perfecto. Debemos orar al Señor, no menguar ni disminuir en esa práctica, porque sabe que Él nos va a escuchar. Amén. Y Él se va a revelar a nuestras vidas. Así que nuestra búsqueda al Señor debe ser de todo corazón. Es entonces que lo vamos a encontrar. Como ya les dije ahorita, Dios no juega al esconder con ninguno de nosotros. Además, en Hebreo Él nos comparte, ¿verdad?, que tenemos un sumo sacerdote que no está ajeno a ninguna de nuestras circunstancias, sino que Él es un sacerdote que Él vivió en carne propia cada una de nuestras vicisitudes y las comprende y las entiende, y por lo tanto nos va a dar la salida a cada prueba que nosotros vamos a enfrentar. Amén. Muchas gracias. Gracias.
Muy bien, rápidamente, Rick, también continuando con la misma pregunta, ¿cómo superar los obstáculos que podemos enfrentar? Bueno, lo primero que yo necesito cuando veo un obstáculo, lo primero que yo necesito visualizar, y yo creo que todos necesitamos visualizar, es que ¿de qué obstáculo estamos hablando? Para Dios no hay obstáculos. Para Dios puede que haya oportunidades, pero obstáculos no hay. Entonces, cuando yo me enfrento a un obstáculo, yo necesito recordar que en este mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Por lo tanto, yo cuando veo un obstáculo, me encuentro con un obstáculo que no me permite continuar en el momentum de Dios, necesito acudir a Dios. En un momento similar, Pablo dice en la Escritura que fue en el Espíritu hasta el tercer cielo y vio cosas que eran indecibles. Y cuando regresó de esa visión, él dice que le fue dado un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, y que él le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara. Eso era un obstáculo para Pablo. Pero la misma palabra me dice que eso no era un obstáculo para Dios. De hecho, el mensajero de Satanás, si usted lee ese texto, ¿verdad?, que lo puede buscar después en 2 Corintios capítulo 12, usted va a ver que a la misma vez que Pablo dice que es un mensajero de Satanás, también dice que es Dios quien se lo da. Y que Dios se lo da para que no envaneciera, o sea, era para que no se volviera orgulloso de lo que había visto. O sea que el obstáculo que se presentó en la vida de Pablo, Dios lo estaba usando para transformar su carácter, para guardar su carácter, para guardarle a él. Entonces, cuando yo me encuentro con obstáculos, yo necesito recordar que para Dios no hay obstáculos, que si Dios ha puesto o Dios ha permitido o yo estoy en medio de una situación que no puedo atravesar, yo necesito ir donde papi y que papi me transforme a mí, que me muestre a mí qué es lo que él está trabajando en mí para yo ponerme de acuerdo con él. Porque si yo no me pongo de acuerdo con él, entonces el obstáculo se queda. Pero si yo me pongo de acuerdo con él para trabajar el obstáculo que estoy viendo, yo voy a ser transformado y voy a atravesar el obstáculo. Y ya no va a ser obstáculo, porque nunca lo fue para Dios. Entonces yo creo que nos hace falta eso, poner una visión de, ok, ¿cómo yo me puedo poner de acuerdo con Dios y qué es lo que Dios está haciendo aquí en este momento? Yes. Amén. Muchas gracias. Excelente. Ya vamos cerrando. Cerramos rápidamente con nuestro hermano Dani. Me hace pensar en el momento en el cual estaban en el Edén y Dios llama a Adán y a Eva y le pregunta dónde están. Me hace pensar en ese momento porque una de las cosas que tenemos que entender es dónde nosotros estamos. Hay una realidad que Dios quiere hacer en medio de nosotros, es habitar. Así que al habitar en medio de nosotros, y eso lo vemos en la trayectoria de la palabra de diferentes maneras, lea la palabra y lo ve. Pero una de las cosas que Dios quiere trabajar es quiénes nosotros somos, porque Él quiere ser en nosotros. Y comienza desde que somos creación de Él, de ahí en adelante. Pero claro, la respuesta de nosotros es bien importante hacia esa pregunta. Justificaremos como ellos las respuestas a esa pregunta y la obviamos, o verdaderamente le decimos a Dios, aquí estoy, esto es lo que está pasando en mí. Estos son mis temores, mis dificultades. Aquí, ya que tú conoces todo, voy a abrir mi corazón en completo. Voy a dejar que entre, que transformes mi vida, que la renueve y que sigas esa obra que el Señor comenzó en nosotros hasta que Cristo venga. Y yo creo que si quiero, no sé si con esto full van a cerrar, pero si quiero que se lleven el pensamiento es, ¿dónde están ustedes en este momento? Porque hay algo claro que Dios quiere hacer en medio de nuestra vida y es transformarla a tal grado donde podamos ser evidentes de la gloria del Señor en todo lugar donde vayamos y que no haya limitaciones
en nosotros para que esa gloria se refleje en medio de todo. Excelente, muchísimas gracias, hermano y amigo. Amada Catacumba, el Señor ha provocado un movimiento, un momentum a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad es celosamente cuidar que ese momentum continúe. Y no solamente que continúe, sino que se transfiera a los que están en casa, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde el Señor nos ha puesto. Que cuando nos enfrentemos a estos obstáculos, recordemos y vayamos a su presencia, que para Dios no hay nada imposible. Y que esto que Él comenzó no lo detiene nadie. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al que vive y reina. Y damos gracias por su paciencia y por su atención. Amados hermanos, Dios les bendiga.